Good evening, my dear friends. How are you? How do you feel today? Okay, let's start. Vamos a empezar. Por acá ya les estoy compartiendo toda mi pantalla. English That Works 3. Listo. Vamos a empezar la actividad número 3. Vamos a mirar primero las fechas, los temas, a revisar la gramática y ahí vamos a ir mirando el desenvolvimiento de la conferencia. ¿Listo? Contenido de curso, proyecto, scale of activities, and learning activity 3. El RAP o resultado de aprendizaje a alcanzar. Realizar comparaciones por medio de la estructura gramatical, vocabulario y contexto requerido. Las evidencias a entregar son Forum Family Movie, Evidence Interactive Activity Technological Device, Evidence Got Just Fact, and Evidence Virtual Session Learning Activity 3, que es la que estamos teniendo el día de hoy. Desde octubre 4 hasta octubre 10. Octubre 5, la sesión del día de hoy. Bien. ¿Hasta cuándo tenemos plazo? Octubre 10, que es la próxima semana, el lunes. ¿Listo? O sea, tenemos toda esta semanita, el fin de semana, y hasta el lunes a medianoche para enviar las evidencias a tiempo. Ya obviamente ustedes saben que todas las evidencias van a estar activas hasta el 25 de agosto, que es la fecha final de entrega de evidencias, pero pues lo ideal no es esperar hasta ese momento. Listo. What I like about technology. ¿Qué nos gusta acerca de la tecnología? Introductory material and the topics. First, describing objects and feelings, technological devices, asking questions, and comparative forms. Estos son los temas. Yo por acá les tengo una presentación en PowerPoint. Permítanme reviso que se esté grabando, porque si no después nos quedamos así. Está con audio y se está grabando. Listo. Bien. Listo. Entonces, el primer tema que tenemos son los adjetivos, adjectives. Los adjetivos, en español, nosotros los utilizamos para describir, ¿cierto? Para describir personas, animales, situaciones, cosas, ¿cierto? Los utilizamos para describir. En inglés lo mismo. We use adjectives to describe or talk about the qualities of people, animals, or things. A lot of adjectives are made from verbs by ending ing or ed. Entonces, la mayoría de adjetivos en inglés los formamos agregándole al final la ing o la ed, dependiendo lo que queramos decir. ¿Listo? Ya lo vamos a ir mirando. To talk about people. Entonces, cuando vamos a hablar de personas, ¿qué tenemos que hacer? Agregarle la ed al adjetivo al final. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de cómo se siente una persona, cómo se siente en un determinado momento esa persona. En ese caso, para hablar de cómo la persona está en un determinado momento, vamos a utilizar el adjetivo y le vamos a agregar la ed al final. Ejemplos: bored, tired, excited. Entonces, si yo estoy cansada, pero en un momento preciso del día, I'm tired. Aquí como el perrito. O si estoy aburrida o aburrido, I'm bored. En un momento del tiempo, del día. Aquí dice for a short period of the time. Entonces, cuando sean periodos cortos de cómo me siento, voy a utilizar el adjetivo y voy a adicionarle la ed. ¿Listo? Ahora, how I am, como yo soy. Entonces ya no es por un periodo corto de tiempo, sino ya es una descripción de cómo es mi manera de ser en la cotidianidad, ¿cierto? Por eso dice how I am, como yo soy. Entonces, si voy a hablar de cómo es una persona o cómo yo soy,
voy a utilizar el adjetivo que lleva al final ing. It's disgusting. Esto va a ser desagradable por un periodo corto de tiempo o siempre. Siempre que nosotros veamos a alguien haciendo esto va a ser desagradable, ¿cierto? Siempre. He's charming. Este gatito va a ser tierno solo por un ratico o siempre. Siempre. He's depressing or it's boring. Cuando una persona tiende a ser depresiva, cuando una persona tiende a ser aburrida, son características o cualidades de su personalidad. Uno que se escucha muchísimo y que es muy común es cuando uno dice she is interesting. Ella es interesante todo el tiempo. ¿Sí? Hace parte de sus características como persona. Bien, por eso en la parte de abajo dice a permanent state, un estado permanente. Entonces, cuando queramos decir de cómo me siento en un periodo determinado, en un momento, por un corto plazo de tiempo en el día, voy a utilizar los adjetivos que terminan en ed, ¿cierto? Para describir sentimientos. Pero cuando quiero hablar de cómo es una persona, los rasgos de su personalidad, vamos a utilizar los adjetivos que terminan en ing. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo voy a describir objetos o situaciones? En ese caso voy a utilizar los adjetivos que terminan en ing. Miren, interesting, this book is interesting, I read an interesting book. Entonces yo puedo decir, este libro es interesante o yo leo un libro interesante. Terrifying, this is terrifying, or Annabelle's movie is terrifying. Surprising, this is surprising, the gift was surprising. Esto es para escribir situaciones o objetos. ¿Por qué? Porque las situaciones o los objetos son inanimadas, ¿cierto? Siempre van a tener una cualidad o una característica relevante, ¿cierto? La película de Annabelle no va a dejar de ser terrorífica. Pasarán 50 años y las nuevas generaciones que la vean seguirán pensando que es terrorífica. Un buen libro nunca va a dejar de ser interesante. Sí, así ya lo hayamos leído 50.000 veces, no lo hayan contado, etcétera, siempre vamos a encontrar en él cosas interesantes. ¿Ven? Un regalo. ¿Cuándo vamos a dejar de sorprendernos con un regalo? Nunca, ¿cierto? Entonces, siempre que hablemos de situaciones, objetos, lo que les digo, como son cosas inanimadas, vamos a utilizar el ing para hablar de cosas u objetos. Para hablar de personas, describir cómo son, como es su personalidad, también vamos a utilizar los adjetivos que terminan en ing. Y para hablar de cómo una persona se siente por un pequeño periodo de tiempo, vamos a utilizar los adjetivos que terminan en ed. Bien, ahorita hacemos acá un ejercicio de práctica. Comparatives. This is the other topic. It's used to talk about two people, objects, or animals. You can establish differences and similarities. Entonces, siempre que vayamos a establecer diferencias o similitudes entre dos personas, dos objetos, dos animales, podemos utilizar las siguientes expresiones que tenemos acá. Siempre las diferencias se establecen, para tú hacer una comparación debes utilizar dos, ¿cierto? Por eso acá tenemos, por ejemplo, Juan is as fast as John. Juan es tan rápido como John. Eso traduce esto, tan como. As. Not as, my house is not as big as yours. Entonces, mi casa no es tan grande como la tuya. Aquí, less than. Juan is less interested in technology than Pepe. Entonces, Juan está menos interesado en la tecnología que Pepe. Interesado. Si tuviésemos ing al final sería interesting, que sería interesante. ¿Sí ven la diferencia? Y este traduce interesado. Por eso es por un pequeño corto de tiempo, porque algunas veces uno puede estar interesado en una cosa y después puede estar interesado en otra. Por ejemplo, un viernes en la noche ustedes pueden estar interesados en salir con sus amigos. Al siguiente viernes en la noche pueden estar interesados en verse una película en la casa. ¿Sí ven que varía?
Pero una persona, por ejemplo, que sea interesante por su personalidad, por su buen humor, siempre lo va a hacer. ¿Sí ven? Es como las diferencias que quiero que vayan estableciendo. Ahora, ¿qué pasa con la pronunciación de los verbos regulares en inglés? Resulta que deben ustedes pensar como en 3 grupitos, ¿sí? Pero la mayoría de los verbos, miren, el 90% de los verbos se van a pronunciar con una T al final, de los verbos regulares, ¿listo? Pero hay unos, por ejemplo, los que terminan en K, los que terminan en P, en H o en S, que los van a pronunciar con una T. Por ejemplo, worked, stopped, washed, kissed. Suena como una T al final. Y los verbos que terminan en T o en D, cuando sean verbos regulares en pasado, ustedes saben que para que un verbo esté en pasado, acá están todos en su forma original. Pero para que un verbo esté en pasado, tendría que tener acá la ed, ¿cierto? Stopped, washed, kissed, ed, lo mismo acá. Y la pronunciación suena como si al final tuviéramos una id, wanted, needed. Entonces, apréndanse estos ejemplos y ya saben que todos los terminados en K, en P, en H o en S se van a pronunciar como si tuviesen una T. Y los terminados en T o en D como si sonara una ID al final, wanted, needed. Y el resto como al final con una D. ¿Listo? Igual ahorita les voy a mostrar un video de los verbos para que vayamos afianzándolos. Listo. Vamos a seguir mirando por acá el material. Entonces, por ejemplo, The Art of War. This amazing book talks about leadership and the qualities of a good leader. Sun Tzu, the author, discusses how military tactics are developed through interesting and convincing narration. This innovative style makes the reader think about business in a strategic way. A great leader, according to this book, should make people feel fascinated, inspired, and convinced about his or her goals. Sun Tzu emphasizes the importance of being a disciplined and committed authority figure. Entonces, si se dan cuenta, tenemos adjetivos que terminan en ing, ing, ing. En este caso, vamos a mirar acá lo que nos dice. When Nicole describes the book, she uses verbs ending in ing. ¿Sí ven? Cuando ella está describiendo el libro, utiliza los adjetivos terminados en ing. Miren, interesante, convincente, asombroso, ¿cierto? Y cuando ella habla acerca del líder, miren, and when she describes the qualities of a leader, she uses verbs ending in ed. ¿Sí ven? Un gran líder, acorde con este book, debería hacer que las personas se sientan fascinadas, inspiradas y convencerlas acerca de sus metas. Sun Tzu, él hace énfasis en la importancia de ser disciplinado y comprometido como una figura de autoridad. ¿Sí ven? Entonces, para que vayan mecanizando, teniendo presente cuáles adjetivos pueden utilizar para los ejercicios que tendremos que hacer. ¿Listo? En las evidencias. Aquí pues explican lo que ya yo les venía explicando en las diapositivas. Por ejemplo, Mary is an interesting girl. ¿Por qué? Porque es un rasgo de su personalidad, siempre es así. Romeo and Juliet is an exciting love story. Esta novela de Romeo y Julieta siempre va a ser emocionante, ¿cierto? Siempre. The movie was boring, so I went home early. La película estaba aburrida y nos fuimos a casa temprano. Y aquí tenemos adjetivos que se utilizan para describir cómo yo me puedo sentir. Miren, the news makes me feel depressed. Entonces las noticias me hicieron sentir deprimido.
She was amazed when her team won. Ella estaba asombrada cuando su equipo ganó. I am annoyed because of this cold weather. Estoy molesto porque este clima es frío. Todo esto es situaciones temporales, emociones que después se pasan, ¿verdad? Listo. Technological devices. Entonces, aparatos tecnológicos. Tenemos acá una descripción de algunos de los aparatos tecnológicos que hoy en día, pues, están manejando con mayor énfasis todo lo que es la ciencia, la comunicación, las relaciones interpersonales, etcétera, ¿cierto? Este ya casi no se usa, o ya Apple, por ejemplo, ya no lo saca. What is your favorite gadget to communicate with others? Entonces, ¿cuál es tu artefacto favorito para comunicarte con los demás o tu artilugio favorito? Y aquí pues tenemos la descripción de estos, que son como los más usados, ¿cierto? Aquí hay más, miren. A cell phone, a headphones, game console, external hard drive, a global position system, que es el GPS, USB flash, printer. Entonces tenemos muchos. Acá, ¿qué es importante? Leer la descripción, buscar el vocabulario que de pronto no sepamos, ir mirando spelling, entonces cómo están escritas las palabras, asociarlo también con las imágenes, que ya ustedes aprendan el vocabulario. ¿Listo? Eso es súper importante. Y ahora vamos a mirar acá. Bueno, yo ya les tengo el jueguito por acá. ¡Ay! Bueno, cerramos acá. Hola, profe, yo tengo una duda. Dime. Mira, me quedó la duda respecto al uso de as y el les. ¿Cuál es la diferencia para usarlos? Listo, mira. Vamos a mirar acá. Este navegador no me gusta. Acá, mira. Entonces, por ejemplo, as se utilizan para establecer diferencias, para hacer comparaciones y establecer diferencias entre los objetos, animales o personas, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos Juan is as fast as John. Entonces, Juan es tan rápido como John. Aquí, digamos que se utiliza para decir que las dos personas tienen la misma habilidad. Tan rápido como John, tan inteligente, tan juicioso. Camila is as intelligent as Laura. Pepito is as fancy as Juanito, ¿sí? Aquí digamos que simplemente se resaltan cualidades que ambas personas tienen con este. Aquí decimos que una cosa no es tan grande o tan bonita o tan genial o tan costosa como otra, ¿cierto? My house is not as big as yours. Entonces mi casa no es tan grande como la tuya. My car is not as expensive as yours. ¿Sí? Mi carro no es tan costoso como el tuyo. My perfume is not as delicious as yours. Mi perfume no es tan rico como el tuyo, por ejemplo. ¿Sí? Son simplemente ejemplos. Y aquí este less than. Este less significa menos. Entonces, Juan is less interested. Juan está menos interesado en technology than Pepe. Entonces, Juan está menos interesado en la tecnología que Pepe. O Juan is less smart than Pepe. Juan es menos inteligente que Pepe, por ejemplo. O Juan is less interested in technological device than Juanita. Entonces, aquí en estos lo utilizamos para decir que algo es tan bueno como lo otro, ¿sí? Aquí en este utilizamos para decir que algo no es tan bueno como lo de la otra persona. Y aquí decimos que
algo o alguien es menos interesante, bonito, juicioso, trabajador, lo que sea, que la otra persona, o que la otra cosa, o que el otro animal. Sí, porque mira, lo utilizamos para escribir personas, objetos o animales. Ok, profe, muchas gracias. Ya me quedo. Vale. Igual ahorita aquí en el material de apoyo creo que les aparecen ejemplos y ahí lo seguimos mirando porque es que cuando uno explica la gramática es como un paso obligatorio para hacerlo. O sea, es algo que ustedes deben estudiar, pero uno realmente entiende el tema es cuando lee ejercicios relacionados con el tema. Aquí vamos a mirar. A ver si puedo entrar. Acá está. Entonces, vamos a hacer este juego para entender mejor los adjetivos, si es con ing, si es con ed, si está describiendo una situación, si está describiendo una emoción, ¿listo? Entonces, vamos a empezar a jugar y ustedes busquen en su celular Kahoot Pin, así como ya les he enseñado, Kahoot con doble O, Pin. Les va a abrir esto y ahí van a escribir el código del juego, que es este. El que está acá, o podemos escanear este código. 7723899. O si quieren se los copio y se los pego en el chat de la conferencia. También puede servir. Lucía, you are a brave girl. Es una chica valiente. ¿Solo van a dejar solita a Lucía? No, ustedes no pueden hacer eso, jovencitos. ¿Cómo van a hacer esto? Bueno, vamos a esperar un minuto más a ver quién ingresa y si no empezamos solo con Lucía. Bueno, ya pasó el minuto. Entonces vamos a empezar. Igual, si alguien quiere ingresar, aquí abajito va a aparecer el código. ¿Listo? Igual es importante hacerlo porque nos va a servir para comprender mejor el ejercicio. There is nothing to do here. I'm bored o I'm boring. Dice que no hay nada que hacer. ¿Cómo está la persona? Así como cuando uno va, excelente, Lucía. Uno va a alguna parte y se aburre porque no hay nada que hacer, todo el mundo allá con su grupo y uno solito por ahí. Excelente, excelente, Lucía. Next. The train journey was very long and tired or tiring. Recuerda cuando utilizamos el ing para escribir situaciones y objetos. Excellent, tiring, very good. Number 3. The holiday in London is really exciting or exciting. Ya hice tu respuesta y todo, qué niña tan pila. Dos respuestas, ya hay alguien más por ahí de incógnito. Excellent, exciting. The holiday in London is really exciting. Next. I'm really about going to New York next week. Exciting. I'm really about going to New York next week.
Ahí están hablando de la emoción, de cómo yo me siento. Excellent. Uy, ya hay 3 personitas, ya hay 2 incógnitos. El que se equivocó, recuerda que cuando hablamos de emociones, how I feel, como yo siento, fue for a short period of time, por un pequeño corto de tiempo, plazo de tiempo, utilizamos los adjetivos que terminan en ed. En este caso, excited. Next. I ran 10 kilometers this morning. I'm exhausted or exhausting now. Exhausted. Excellent. Excellent, chicos. Very good. Number 6. I spiked coffee on my boss. Now I'm really, como que le eché el café a mi jefe. Ahora estoy embarrassed or embarrassing. Up and down. Excellent. That our feeling was really frightened or frightening, aterrador o aterrorizante. Aterrorizante. Exacto, porque recuerden que cuando terminan en ed es como yo me siento por un pequeño lapso de tiempo, ¿cierto? Es una emoción que después se va a pasar. Pero cuando hablamos de situaciones o cosas, pues siempre, o sea, esa película de terror así, digamos, horrible, siempre va a ser aterradora, siempre, ¿cierto? Por eso tenemos que utilizar los adjetivos que terminan en ing. Bueno, ahí no importa, igual de los errores es que aprendemos. Next. The film is 3 hours long and it is really bored or boring. Ahí están hablando del filme. It is really boring. Excellent. ¿Sí ven que ya no se equivocaron? Ah, muy bien. Next. Number 9. The food is disgusted or disgusting. Haciendo alusión a ese tipo de comida, ¿no? Exacto, la comida es disgusting, o sea, esos gusanitos, esas larvas siempre van a ser desagradables, ¿cierto? Siempre. Aquí es como que si fuese por un pequeño periodo de tiempo, y aquí es que siempre, o sea, no van a dejar de ser desagradables. Muy bien. Next. Number 10. You will be by special effects. Amazed or amazing. Aquí están hablando de una persona. You will be by special effects. Exacto, te sentirás, serás sorprendido por efectos especiales, pero eso va a ser por un pequeño corto de tiempo, un pequeño lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque después la persona se va a ir para la casa, se le va a olvidar, ya habrá pasado, ¿cierto? En cambio aquí es como que sí, siempre. Aquí es cuando describimos el carácter de una persona, ¿sí? Aquí es la situación, o sea, la emoción, el sentimiento. Por eso se acuerdan que decía how I feel, ed. How I am, como yo soy, ing. Y para las de situaciones, ing. Please go away, you are very, o sea, por favor vete, tú eres muy, miren, aquí es como una persona es. Annoyed or annoying. Soy ruidoso.
tú eres muy ruidoso. Y esa persona ya es así, mire, you are very annoying. Por favor, vete de aquí porque eres muy ruidoso, muy molesto. Next. The last chapter of the book is very. La última carta del libro es muy. Excite or exciting. Excellent, exciting. Es muy emocionante y siempre lo va a ser. No solamente por un pequeño lapso de tiempo. No, siempre va a ser emocionante. The children cry when Bambi's mother dies. It was very depressed or depressing. ¿Cómo fue ese momento, esa situación? Depressing. It was very depressing. Miren, acá estaban hablando de la situación. Miren. It was very depressing. Recuerden que este es solamente para hablar de emociones de una persona, cómo se siente. How I feel. El niño lloró. The children cried when Bambi's mother dies. Entonces, los niños, porque este es el plural de niños, los niños lloraron cuando la mamá de Bambi murió. Punto. Esto fue muy depresivo. Deprimente, perdón. Esto traduce deprimente porque esto es depresivo. Esto es deprimente. Entonces acá, como yo me siento deprimido en algún momento, y aquí sería deprimente. It was very deprimido. Entonces eso fue muy deprimido, no nos sirve. Eso fue deprimente, sí nos sirve. It was very depressing. Recuerden que para objetos, situaciones, vamos a usar adjetivos terminados en ing. ¿Vale? Para hablar de cómo es una persona siempre, los rasgos de su personalidad también. Y para hablar de emociones solamente de una persona, o sea, de las personas, adjetivos terminados en ed. Yo sé que es como un poquito medio enredado, pero fíjense que ya han ido mejorando en cuanto a sus respuestas. Entonces, tranquilos. Everybody, todo el mundo was, that he passed the exam. Surprising. Todos estaban sorprendidos. Everybody was surprised que él pasara el examen. Aquí sería sorprendente. No encaja, ¿sí ven? No nos sirve. Muy bien, next. And 15. The directions into the city are very confusing. Están hablando de las direcciones en esa ciudad. Son muy confusas o confundidas. Confusing, confusas. Siempre lo van a hacer, ¿cierto? No es que hoy están confusas y mañana ya no, o sea, son confusas. Es como decir que en Bogotá hay tráfico pesado. Siempre lo hay, ¿cierto? Listo, muy bien, el podio, a ver. Manuel Matthews, number 3. Number 2, Gina. And the winner is Lucia. Congratulations, Lucia. Clap for you. Great job. Yeah. Excellent. Bien. Ahora tenemos por aquí otro temita. Asking questions. Hi, how are you? I'm fine. I read a wonderful book last week. Bueno, es un diálogo y resulta que para nosotros hacer preguntas es súper fácil. Nos dicen que en English you can ask questions based on
double H questions, WH questions, using what, and out. Por ejemplo, entonces dice que podemos formar preguntas utilizando el what, una WH questions y un noun o un adjetivo. Por ejemplo, what kind, asks about description, preguntar acerca de una descripción. Y aquí nos dan ejemplos, miren. What kind of music do you like? Other example, what time? Asks about time. What time do you get up? ¿A qué hora te levantas? Y ahora, con otras preguntitas aquí, con how, más un sustantivo, vamos a formar otras preguntas. Miren, how many, para preguntar acerca de cantidad. How many books are there? How much? Asks about price, amount, para preguntar acerca del precio de la cantidad, porque esto es no contable. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en el nivel 2? How much does your new cell phone cost? Entonces, ¿cuánto cuesta tu nuevo celular? How long? Ask about length, time or space, para hablar acerca del tiempo o el espacio. How long did you stay there? Entonces, ¿por cuánto tiempo estuviste allá? How often? Ask about frequency. Entonces, para preguntar sobre la frecuencia. How often do you go to the gym? Twice a week, 2 veces a la semana. How far? Ask about distance. Entonces, ¿qué tan lejos? Preguntar acerca de la distancia de algo. How fast? ¿Qué tan rápido? Ask about speed. Para preguntar sobre la velocidad. How fast can you run? ¿Qué tan rápido puedes correr? And how old? Ask about age. How old are you? I'm 16 years old. Según el ejemplo. Entonces, ya sabemos que para construir preguntas podemos utilizar una WH question, ¿sí? WH question, y le agregamos un sustantivo. ¿Ven? What kind, what time, y todas las que tenemos aquí abajito. How many, how much, how long, how often, how far, how fast, how old. Comparative forms, lo que ya vimos. Y aquí tenemos ejemplos, miren. Hi Joanna, how are you? I think the Star 2000 TV is as good as the Nord VC4 TV. Entonces, que este televisor es tan bueno como este. I searched for more information about them. The list can help you to make your decision. Star 2000 is not as thin as the Nord VC4. Entonces, el televisor 2000 no es tan delgado, is not as thin as, no es tan delgado como este. Nord VC4 is less expensive than Star 2000. Entonces, el VC4, por decir, el LG, pongámosle un ejemplo, es menos costoso que el Samsung. El Samsung Star 2000 is less advanced than Nord VC4. Entonces, el Samsung es menos avanzado que el LG. Y el LG o el Nord VC4 is not as heavy as Star 2000. Este no es tan pesado como este que está acá. I hope you can choose the most convincing option for you. Yeah. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los que estábamos diciendo. No es tan, is not as delgado, as no es tan delgado como este. Is less, es menos costoso que este. Is less, es menos avanzado que este. Is not as heavy as, es menos, no es tan pesado como este. Esto traduce qué y qué en este caso, cuando establecemos comparaciones. Y el as traduciría cómo, pero no se aprenden tanto como la traducción, sino todo el significado completo de la oración para que les quede más fácil. Ahí pues tenemos ejemplos, ellos se van de compras,
a comprar un celular. Esto tiene que ver mucho con la evidencia interactiva que tenemos que hacer. ¿Listo? Todo eso es de contextualization. Y esto es el vocabulario de los aparatos tecnológicos, technological devices. Ahí están todos. Esto es para establecer las comparaciones. Es menos pesado, es menos arrugado, es menos brilloso, es menos fuerte, es menos usado que. Esto es en base a los ejemplos que les están poniendo acá. ¿Sí ven? Esto, bueno. Y aquí, pues lo que nos queda de las preguntas que vimos, cómo las podemos armar. ¿Sí ven? Aquí está. Entonces pueden repasarlas porque aquí está como el consolidado de todo unificado. ¿Sí? Tenemos el presente simple, tenemos por ahí pasado, que ya lo vimos. Listo. Entonces vamos a mirar cuáles son las evidencias que deben entregar. Evidencias hasta el 10 de octubre, o sea, hasta el próximo lunes. La primera, favorite movie. Hacemos clic. Dice, for this area, you will participate in the forum called My Favorite Movie, in which you have to describe your favorite movie. Van a escribir su película favorita. Y aquí les dan ejemplos. ¿Cuál es la idea? Que utilicen los adjetivos. Miren. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces escriben su película favorita utilizando adjetivos. Y aquí donde se ve el foro, vamos a hacer clic. Esperan que cargue. Y acá donde dice responder, responden el que es, ¿sí? Porque si ustedes envían la participación en el foro de preguntas e inquietudes, yo no les voy a poder contestar. Entonces tengan eso presente. Tiene que ser en el foro de la película favorita. Buscan ahí foro temático, My Favorite Movie y en ese. Aquí activan texto enriquecido, hacen su participación y hacen clic en responder. Pueden escribirla en Word, la copian y la pegan si les queda más fácil, bueno, como se sientan más tranquilos. Esa es la primera evidencia. Esta es la interactiva que ya la revisamos. O sea, ahorita la revisamos. And this is the other evidence. Gadgets Fight. También descargamos la evidencia. For this evidence, you will need to record a video by using the app Movie Maker or any other tool. In the recording, you have to make a description and a comparison between two technological gadgets by using the language learned during this learn activity. You can, for example, compare two tablets, two laptops, two MP3 players, or two stops. Bueno, les dice que hagan un video para que comparen dos aparatos tecnológicos, pero pues no es necesario que hagan el video, o sea, sí, tranquilos. Yo sé que no es tan fácil, nos da pena, etc. Entonces pueden hacer un audio, que ya saben que lo pueden grabar en Búcaro y lo envían. ¿Listo? Describiendo pues dos aparatos tecnológicos, así como vemos en el ejemplo de los televisores. Hacen 3, 4 oraciones y listo. Y acá vamos a mirar esta Interactive Activity. Aquí se van a llevar una idea de cómo pueden hacer la descripción. Vamos a mirarla. Que no carga. A ver si por acá se cargó. Aquí sí. Entonces ellos van a comprar un celular. Él va a comprar un celular, el amigo lo fue a acompañar. So, which one are you going to buy? I don't know, let's compare them. Entonces van a compararlos. Entonces ustedes le dan acá en comparar y mira, ¿no? LPQ es X o LPQ es. ¿No? El uno es SX y el otro solo S. Design, display, camera, design, display, camera.
Device type smartphone. This is a smartphone. OS Android. Dimensions 146.A par 73.4 plus 8.6 mm, weight 150 grams, display, physical sizes, 5.1 inches, camera 16 megapixels, features, stabilization, detention, whatever. This is more expensive than this, yes? Okay, let's start. The LPQS cell phone is as modern as the LPSX. No, ¿cierto? No es tan moderno como este. The LPQSX is as big as LPQS. Entonces, el que es más moderno, el Android, ¿es tan grande como el otro? No, ¿cierto? Falso. El SX is heavier than the LS. Es más pesado que este, sí es más pesado. Smartphone has more functions than the feature phone, sí. Tiene más funciones, sí. The picture quality in the LPQSX is as good as. La calidad de la fotografía es tan buena como, pues eso es falso porque es mejor. The LPQS is cheaper than, sí, es más barato, sí. El display es más pequeño, sí. Y verificamos que ahí nos quedó todo bien. Y listo. Bien. Esa era la evidencia. Y más o menos así deben hacer la evidencia de la comparación de los dos artefactos tecnológicos de Gadgetsfight. Hacen clic en evidencia para cargar la evidencia y listo, chicos. Y eso es todo. ¿Hasta cuándo tenemos plazo? Hasta octubre 10. ¿Alguna pregunta o todo claro? No, señora. Gracias, Jenny. Listo, chicos. Entonces vamos a dejar hasta ahí para que se nos genere la grabación. Cualquier cosa saben que me escriben por WhatsApp o aquí por el foro de preguntas e inquietudes, ¿vale? Okay, thank you, teacher. Okay, you're welcome. It was a pleasure. See you later. Bye, Gina. Teacher.